Hoy vamos a ver la historia de José, la segunda parte, un hombre muy importante en la Biblia, que es una figura de Cristo y es una figura del cristiano para nosotros, y tenemos mucho que aprender de él. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Le pedimos a Dios, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros. Padre, en este día, Señor, nos acercamos a ti, Señor, con humildad, reconociendo nuestra debilidad, Señor, y queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos que tú hables a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra, porque sabemos que tu palabra es poderosa para transformarnos. Es poderosa, Señor amado, para ver y que veamos nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Y Señor, guíanos, Señor, por favor, a través de tu palabra. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos acercarnos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor, al Dios omnipotente. Queremos pedirte que tú estés aquí con nosotros y que nos hables a cada uno en lo personal, Señor. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 49. Génesis 49. Vamos a ver la vida de José. Hemos estado viendo la vida de José en el Génesis. Y en este pasaje de Génesis 49, aquí todavía Jacob está vivo. Y Jacob, cuando ya ve que va a morir, entonces llama a sus hijos. Jacob muere a los 147 años. Y bien lúcido, ¿verdad? Él está lúcido, está en su cama, está hablando con sus hijos y está expresando estas palabras de parte de Dios que son mucho más que buenos deseos. Lo que él está hablando es precisamente como unas palabras proféticas, una palabra profética a sus hijos, y se refiere a cada uno de ellos, pero nos vamos a centrar en lo que dice Jacob respecto de José, y le da una profecía a cada uno de sus hijos de lo que va a hacer en su vida en el porvenir. Entonces dice así la Escritura, Génesis 49, versículo 1 y 2, yo quiero que usted se meta conmigo en esta escena. Imagínatelo a este anciano, 147 años, a punto de morir, y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y aquí, aunque le habla a todos sus hijos, lo que nos interesa es lo que dice Jacob respecto de José, porque como te decía, le da profecías a cada uno de sus hijos. Y fíjense, si usted puede leer todo el capítulo de Génesis 49 llegando a casa, o si los ha leído, brilla mucho lo que le dice a José, porque a sus hermanos, a los 11 hermanos restantes, incluyendo Benjamín, les da palabras de reproche. Un padre que les da palabras de reproche a sus hijos. Y básicamente les está reprochando su pecado, les está reprochando el no confiar en Dios. Y aparecen ahí pecados como la violencia, la impaciencia, la pereza, la cobardía, por confiar en las armas, por confiar en la abundancia y por confiar en las palabras. Eso es lo que le dice a cada uno de sus hijos, le dice eso, y es muy interesante que usted lo pueda leer y pueda ir viendo lo que le dice, y cada uno de ellos tiene un pecado en particular, sus hijos. Pero a José no hay palabras de reproche para José. Para José hay palabras de bendición, y es lo que vamos a ver, dice aquí la Escritura en el verso 22, del 22 al 26. Rama fructífera es José,
rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¡Qué palabras! Y lo curioso es que después de terminar estas bendiciones a sus hijos, lo que hizo Jacob fue, estando en su cama, se acostó, se inclinó, los pies, dice que encorvó los pies, encogió sus pies en la cama y expiró. Una muerte, la Biblia le llama la muerte de los santos, ¿no? Una muerte justa, de un hombre que solamente entrega el espíritu y está ahí y pasa a la presencia de Dios. Ahora, fíjese cómo compara Jacob a su hijo José. Lo compara con una rama cargada de fruto. Yo no sé si a ti te ha tocado ver un árbol cargado de mucho fruto, que literalmente se cae el fruto, lo tienes que cortar porque si no se cae y se ve muy bonito. Árboles de diferentes frutos se ven excelentes. Ahora, ¿por qué lo compara así con una rama cargada de fruto? Porque puso su confianza en Dios. A diferencia de sus hermanos que confiaron en otras cosas. José no puso su confianza en sus propias fuerzas, no puso su confianza en el poder político, no puso su confianza en el dinero, sino en el Dios de Israel. ¿Y cuántas veces aquí es importante ver que la Escritura compara al varón que confía en Dios? A la persona que confía en Dios, Dios lo compara con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Vamos a ver lo que dice Jeremías, capítulo 17, versos 5 al 8. Dice, y está comparando al que confía en Dios y al que confía en el hombre. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carga por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y efectivamente, cuando leemos un pasaje aquí así, pues inmediatamente viene a nuestra vida: ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo te sientes tú el día de hoy? ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Te has sentido seco? ¿Te has sentido como una retama en el desierto? Hay personas que dicen: es que no sé, me falta algo, siento seco. O te sientes como ese árbol frondoso, verde, que está junto a las aguas. Y fíjate, todo lo que encierra este pasaje de Jeremías 17 es particular. Y una de las cosas que más llaman la atención es el hecho de que está seco como esa retama en el desierto, o está verde como el árbol frondoso. No depende de las circunstancias, porque ambos árboles están en el calor, ambos árboles están en el tiempo de sequía, el mismo sol candente les está pegando. O sea, la diferencia es dónde está el árbol frondoso. La diferencia es que este árbol está junto a las corrientes de aguas. Por eso
así estuvo José toda su vida. Y José es comparado con una rama que bebe de la fuente. ¿Y quién es esa rama? Es nuestro Señor Jesucristo, el árbol, el agua de vida. ¿Está tu corazón junto a esa agua viva? No depende de las circunstancias. Muchas veces nosotros, ¿sabes?, nos sentimos tentados a decir al Señor: ay, Señor, mi vida sería diferente. Tendría yo mucho más fruto en mi vida, tendría más gozo si tú contestaras mi oración, si otras fueran mis circunstancias. Señor, si yo hace tiempo te estoy pidiendo lo mismo, y si tú me respondieras y me sacaras de este apuro, me sacaras de estas dificultades, tú verías cómo yo brillo, cómo yo brillaría, verías cuánto fruto hay en mi vida. Pero realmente no es eso la diferencia. Porque aquí ambos árboles están sobre el mismo sol, están recibiendo lo mismo. La diferencia es en que uno está confiando en Dios y otro está confiando en el hombre. Uno está en el desierto y otro está en ese río de agua viva que se llama Cristo, del cual bebes tú cada día. Da igual las circunstancias. Si estás plantado junto a ese río que es Cristo, entonces, ¿cómo dice que será tu vida? Tendrás fruto, tendrás verdor, darás sombra, estarás bendiciendo a otros. Y los hermanos de José, en este caso, son como esa retama seca en el desierto. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en las cosas de esta vida, en sus propias fuerzas. Y es interesante que tú lo leas, porque ahí nos habla, por ejemplo, de varios de ellos que pusieron su confianza en la fuerza, en la violencia, en el hombre, lo pusieron en su prosperidad. Pero José puso su confianza en Dios. Y las Escrituras nos hablan y nos comparan en varios pasajes a ese hombre que está confiando en Dios y que dice, como plantado junto a corrientes de aguas. Seguramente viene a tu mente también el Salmo 1. Vamos a ver el Salmo 1, de los versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es José. Lo describe el Salmo 1. Sobre todo describe al Señor Jesucristo. José está lleno de fruto a pesar de las circunstancias. Fue vendido como esclavo en la casa de Potifar y dio fruto allí, porque estaba plantado junto a la palabra de Dios. Estuvo en prisión José y le dio tal confianza que estaba sobre todos los presos. También floreció en la cárcel. Y siempre daba fruto porque estaba plantado junto a esa agua, a esa palabra del Señor. Fue ministro de Egipto, fue el primer ministro, y continuó dando fruto de buenas obras, de buen carácter, de verdor, porque estaba junto a la palabra del Señor. O sea, sus circunstancias cambiaron. De la noche a la mañana se volvieron sombrías, se volvieron difíciles, pero eso no lo limitó para que su confianza estuviera en Dios. Estuvo rodeado de dificultades, seguramente las tuvo más que las tuyas y las mías. Estuvo rodeado de idolatría, rodeado de soledad, de traiciones, de mentiras, de maldad, y siempre en medio de esas circunstancias en las que estuvo, dio buen fruto. Porque ese es el salmo que describe, así lo describe el Salmo 1. Él se podía haber quejado, él podía haberse lamentado, pasarse las noches llorando de amargura, deprimido. Pudo haber dicho: Señor, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me tienes aquí? Señor, mi vida sería otra si tú me bendijeras. Pero en medio de esas circunstancias en las que estuvo, José dio fruto en abundancia. ¿Por qué? Porque su vida no estaba en el desierto. Él estaba plantado junto a ese río de agua viva, que es la palabra del Señor. Y fíjate, mira lo que dice Jeremías de ese árbol en el versículo 8 de Jeremías 17.
esta persona que confía en Dios, dice la parte B del versículo, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, aún en la sequía más dura, aún en los días de verano más fuerte, ese árbol sigue dando fruto y sigue estando verde. Así es la vida del cristiano, así es la vida de aquel que está precisamente junto a la corriente de agua viva, que está meditando en la palabra de día y de noche, que la palabra de Dios lo alienta, lo alimenta, le trae convicción, lo empuja, lo impulsa, aunque vengan las pruebas más duras, aunque vengan los días más difíciles, los años de sequía más duros, puede seguir estando verde, dando fruto. ¿Por qué? Porque no mira a los hombres. Porque no mira las circunstancias, mira al Señor. Y entonces viene de veras la otra parte, ¿no? Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Cuando confiamos en el hombre, ¿a dónde vamos a terminar? Vamos a terminar secos, en soledad, vacíos. Vamos a terminar como esa retama en el desierto. ¿Qué es una retama? Son esas bolas de barañas secas que se van ahí por el aire y las lleva para todos lados. Entonces, José estuvo en la soledad más profunda, en el abandono más profundo, en la prueba más dura, y Dios continuó estando en su vida. Entonces, una de las cosas que nosotros nos debemos de plantear es, ¿dónde está plantado tu corazón? Haz un ejercicio de reflexión. Examina tu propia vida. ¿Dónde está plantado tu corazón? ¿Está plantado en la opinión de los hombres? Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Está plantado en tus pensamientos, en tu vida, en tu obsesión de lo que otros van a decir de ti? ¿Dónde? Y aunque José fue una rama cargada de fruto, dice la Biblia que sus vástagos, dice ahí, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Eso qué quiere decir? Que aún ese fruto alcanzó a sus hijos, alcanzó a su familia. Y José también nos dice aquí, amados, que le aborrecieron. Y es lo que yo quiero el día de hoy meditar, porque Jacob nos da una primera ilustración de la vida de José como un árbol lleno de fruto. Luego nos habla de que José es un arquero. En el versículo 23 y 23 dice, le causaron amargura, le asaetearon. Es un arquero, pero es un arquero que está solo en la batalla. Ahora, los arqueros en las épocas allá de antaño, en esas épocas, eran piezas claves para la batalla. Porque los arqueros generalmente se ponían sobre el muro y entonces cuando venía el enemigo, su papel era alcanzar al enemigo con sus flechas. Pero aquí nos presenta en la escritura a José que estaba solo en medio de la batalla y todos los demás le disparan a él y es alcanzado. El pasaje dice que le asaetearon. Pero dice el verso 24, mas su arco se mantuvo poderoso. O sea, aunque le alcanzaron, él no dejó su arco. Continuó firme en la batalla a pesar de los ataques. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y fíjese aquí, es algo muy curioso, pero en solamente 2 versículos, hasta en 5 ocasiones se cita al Señor que estaba con él. Puedes identificarlos, dice ahí el versículo 24. Estaba con él el fuerte de Jacob. 5 veces. Cita 5 nombres diferentes de Dios. El fuerte de Jacob, el nombre del pastor, la roca de Israel, el Dios de tu padre y el Dios omnipotente. Ese es el Dios que estuvo con José. Y en cada circunstancia que él pasó, tú le puedes, por así decirlo, aplicar uno de los nombres de Dios a su vida, a sus circunstancias. El pastor que lo guiaba, la roca de Israel que lo sostenía, el Dios de su padre que le daba las promesas, el fuerte de Jacob que lo sustentaba en medio de las pruebas, y el Dios omnipotente que se hizo cargo de toda su vida. Estuvo con José. Y amado, si tú eres cristiano,
la buena noticia es que Dios está con nosotros. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así que si tú estás pasando por situaciones difíciles, no sucumbas, no te rindas, no caigas. Gloria a Dios. Y aunque vienen dardos del maligno, no caigas, mantente en pie. José es presentado como un soldado, ¿verdad? Que está solo delante de un ejército y le están disparando. Sus hermanos están contra él. Lo vendieron como esclavo. La mujer de Potifar le lanzó dardos malignos. José se mantuvo, aunque dice que cada día esta mujer lo asediaba. José fue atacado por todos lados y no cayó. Parecía que caía, pero se levantaba. No sucumbió, no cayó, no se rindió. Estando herido, tensó su arco y se mantuvo firme en la batalla. Dice el verso 24: los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Yo no sé si alguna vez alguno de los presentes ha lanzado con un arco. Yo tuve la oportunidad un día, allá en los Estados Unidos, cuando hay temporada de caza, entramos a una tienda y tomé un arco. Es muy fuerte un arco, ¿eh? Hacer eso que hacen, que se ve fácil, se necesita mucha fuerza. Imagínate tu hijo que está ahí, el niño que apenas si puede con el arco, pero llega el padre y se pone atrás del hijo y entonces agarra con sus manos sobre las manos del niño y agarra y tensa el arco con su hijo. Bueno, eso fue lo que pasó con José. Dice ahí la Biblia: los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Cuando ya José no podía y estaba ahí batallando para entesar el arco, entonces venía Dios y lo ayudaba. Lo agarraba a lanzar el arco. Y así es en las dificultades. Cuando tus fuerzas flaquean, cuando hay debilidad en tu vida, cuando tú ya no puedes ni levantar los brazos, entonces los brazos de Dios son fuertes para levantarte. Las manos de Dios sobre las tuyas. Hermano, esa es la fuerza del Señor, por la cual nosotros podemos continuar adelante. Muchos de nosotros seguramente no estaríamos aquí solamente por las manos del fuerte de Jacob que nos ha sostenido. Así que no intentes vivir la vida cristiana en tus fuerzas. No intentes llevar tu vida cristiana tú tensando el arco, tú solo, tú luchando. No, tú deja que Dios, descansa en Dios, confía en Dios, entrégale tu vida a Dios. ¿Qué pasó con José? Por muchas circunstancias difíciles que él pasó, él salió adelante. Pero no crean que no dejaron huella, que no causaron mella en el ánimo de José. Mire lo que dice el versículo 23. Le causaron amargura. Yo creo que el corazón de José en un momento determinado se quiso llenar de tristeza. La cuestión es que José es un hombre que nos muestra que a pesar de las adversidades, esas circunstancias tan hostiles, él es capaz de permanecer en pie hasta el día en que es llamado a la presencia de Faraón. La pregunta para ti es: ¿quién sostiene tu vida? ¿Qué está sosteniendo tu vida? ¿Tu empleo? ¿Tu negocio? ¿Tu salud actual? ¿Qué sostiene tu vida? La experiencia de José era la que describe el profeta Isaías cuando el Señor dice, Isaías 41:13, mira lo que dice Dios: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Gloria a Dios. Así que la respuesta ante la pregunta que nos hacíamos, ¿quién sostiene la vida de José? Él puede permanecer firme porque Dios le sostiene. Porque él estaba siendo sostenido, ayudado por Dios. Dios estaba a su lado. Pero como te repito, la vida, las cosas que le pasaron fueron extremas en José y él no estuvo exento de dolor, pero Dios utilizó todas esas cosas para su bien. Déjame llegar a esa escena donde en el tiempo de la vida de José, cuando él estaba en prisión, el faraón era el hombre más poderoso
de ese imperio de Egipto. Y el faraón ejercía un poder absoluto por encima de la ley. Nadie le podía decir absolutamente nada. Nadie podía poner en duda sus decisiones. Así que estamos hablando de un hombre que tenía todo el poder en el país más poderoso de la tierra, en ese mundo, en aquella época. Y este hombre, la Biblia nos cuenta que una noche tuvo un sueño. Y él soñaba que estaba a la orilla del río, el río Nilo, y del río Nilo subieron 7 vacas, hermosas de apariencia, gordas, ¿verdad? Que se pusieron a pastar en la orilla del río, y detrás de esas 7 vacas subieron otras 7, pero en este caso eran delgadas, famélicas, feas, con muy mal aspecto, que se comieron a las 7 primeras. Y aún así no subieron de peso. Entonces eso alarmó al faraón y se despertó bruscamente, pero como que no le dio importancia. Un sueño, no sé qué significa, y al poco momento se volvió a dormir y nuevamente volvió a soñar. Y en esta ocasión sueña que 7 espigas de trigo nacían de un mismo tallo y eran espigas hermosas, llenas de grano, muy aparentes, y detrás de esas 7 venían 7 espigas delgadas que devoraban a las hermosas y se comían a las 7 primeras. Y entonces aquí el faraón se despierta y ya no puede dormir. Y entonces lo primero que hace al llegar la mañana es convocar a todos sus consejeros, los sabios del reino de Faraón, de Egipto, para contarles el sueño. Y él espera que le den una explicación, que le interpreten esos sueños, pero nadie tenía respuesta. Entonces estaba ahí el copero, el que le servía la copa a Faraón. Y entonces él se acuerda que había estado en la cárcel y José le había interpretado un sueño, y por medio de ese sueño había sido restituido a volverle a servir la copa a Faraón. Entonces este hombre se acuerda y le dice en Génesis 41:14 que hay un hombre en la cárcel, un hebreo, que tiene la capacidad de interpretar sueños. Y entonces el faraón llama rápidamente a ese hebreo para que viniera ante su presencia. Dice el verso 14 del capítulo 41. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Después de escuchar el sueño de Faraón, José va a contestar que en realidad esos 2 sueños son uno mismo, uno solo. Que se trata del mismo anuncio, es decir, van a venir 7 años de prosperidad, 7 años de abundancia, pero van a ser seguidos de una hambruna, de 7 años de escasez. Y entonces José le propone al faraón que nombre a una persona que esté sobre toda la tierra y que junte un equipo de personas y vayan recaudando de todas las cosechas un 20%, almacenándolo para durante los años de hambre tener algo para repartir al pueblo, porque el hambre va a ser mucha en la tierra. Ahora, quizá nosotros al leer esto no percibimos, pero la verdad es que no era usual, no era común que cualquier persona, en este caso José, se atreviera a hablarle así al faraón, y menos ante aquella figura de este hombre. La verdad es que lo podían meter a la cárcel, lo podían matar. Muy seguramente los consejeros estaban temblorosos. ¿Qué nos va a hacer? Porque ese hombre les podía quitar la vida. Los podía meter a la cárcel junto con todas sus familias. Podían literalmente cortarles el cuello. Pero José, un hombre recién salido de la prisión, le está hablando con una absoluta seguridad al faraón, y además está opinando, además está sugiriendo y aconsejando lo que Faraón debe hacer. Los demás han de haber estado pasando saliva para decir: qué locura este hombre, a ver qué reacción tiene Faraón. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que le da a José esa actitud ante el faraón? ¿Qué es lo que le da esa seguridad? Mire lo que le dice en Génesis 41, verso 39 al 41. Entonces, al escuchar Faraón que Dios va a hacer todo esto, y entonces lo ve a José y le dice: es que no hay otro más sabio que tú, más competente. Dice el verso 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto
he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Oye, José esa mañana se despertó en la cárcel. Seguramente desayunó lo que desayunaban todos los presos, le llaman en la cárcel el rancho, ¿verdad? Desayunó eso y ahorita en la tarde ya está como segundo hombre más poderoso en la nación más poderosa del mundo, únicamente detrás de Faraón. Por la mañana él estaba en la cárcel sin ningún fruto, sin ningún futuro, sin ninguna esperanza. Pero mira, Dios lo saca del anonimato, Dios lo saca de esa prisión y ahora, si nosotros vemos el recorrido que ha llevado la vida de José, la verdad es que no fue rápido, no estuvo exento de dolor, no estuvo exento de sufrimiento, pero fue algo así como Dios entretejiendo, arreglando todas las cosas. Como una situación llevó a la otra y otra situación llevó a la otra para que al final José terminara delante del faraón. ¿Has visto tú esos manteles que hacen personas de aquí de México que son muy bonitos, pero cuando los están entretejiendo, tú los ves de la parte de atrás, no les ves absolutamente nada? Tú dices, eso es una maraña de hilos, eso cómo puede estar así, pero cuando lo voltean se ve bonito, se ve excelente. Así fue con la vida de José. Por un lado, tú lo veías y todo lo que le estaba pasando, no le encontrabas ni pies ni cabeza. No había respuestas para lo que le estaba pasando. Era sufrimiento. Alguien lo ha de haber visto y dice, este hombre está salado. Este hombre, ¿qué le habrá hecho a Dios? ¿Por qué le están yendo así las cosas? Una tras otra, no se levanta de una y ya va a la otra. No puede ser. Pero mira, Dios estaba entretejiendo. Ahora, si Dios lo hizo con la vida de José, ¿no lo podrá hacer con la tuya? ¿No lo podrá hacer con la tuya? Que Dios también puede tomar todas esas circunstancias tuyas, todo tu dolor, todas las heridas que has sufrido y hacer y entretejer con todo eso algo hermoso. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control de todo. De la vida de José y de mi vida y de tu vida también. Dios tiene todo el control y eso es lo primero que encontramos en la vida de José. Él puede hacer lo que hizo con José sin duda alguna y estoy convencido que un día, si tú te pones en las manos de Dios, si tú te humillas delante de Dios, si tú confías en el Señor, un día vas a poder mirar hacia atrás y vas a poder decir, Señor, vas a unir los puntos, vas a ver que los puntos se unen y vas a decir, Señor, tenías razón, gracias, gloria a tu nombre, has hecho algo hermoso con mi vida. Y vas a llegar a la conclusión de que todo estuvo bien. Todo estuvo bien, Dios, todo estuvo bien. Señor, tú lo has hecho bien todo. Y cada cosa en su lugar, cada cosa contribuyó para que yo estuviera donde tenía que estar, donde Dios quería. Hermanos, amigos, a veces es fácil alabar a Dios cuando las cosas van bien. No nos cuesta trabajo cantar. Es fácil alabar a Dios cuando tengo buen trabajo, cuando todo va viento en popa, cuando me dan un ascenso, cuando tengo un futuro asegurado, cuando estoy bendecido. Pero cuando las cosas no son así, ¿le alabamos? Cuando las cosas así no son así como nosotros pensamos, ¿le reconocemos? Déjame decirte, mira, Dios es bueno, pase lo que pase, venga lo que venga, Dios es bueno. ¿Cuántas cosas ocurren a veces en nuestra vida? Dios es bueno. Dios es bueno cuando te quedas sin trabajo. Dios es bueno cuando te aumentan el sueldo. Dios es bueno cuando tienes una enfermedad y Dios es bueno cuando estás fuerte y sano. Dios sigue siendo bueno porque Él es parte de su carácter. Dios es bueno. Y si es bueno siempre y no nada más cuando ocurren cosas positivas en nuestra vida. Y entonces dice uno, ay, creo que Dios hoy es malo. No, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Cuando te ofrecen un trabajo, dices Dios es bueno. Pero también cuando pasas un examen o cuando no lo pasas, pues también Dios sigue siendo bueno. Cuando sanas y cuando no tienes trabajo y cuando aún los estudios van mal, Dios sigue siendo bueno. Dios determinó hacer lo uno y lo otro. Pero entonces la pregunta viene, pero hermano, ¿entonces Dios hace lo malo? Hermano, ¿entonces Dios provoca una sequía, una hambruna que provoca que muchos inocentes mueran? No. A veces cuando tú le quieres predicar a alguien, compartirle, te hacen este tipo de preguntas. Es que si Dios existiera allá en África o aquí en nuestros países, no morirían de hambre. No habría guerras en el mundo. Y es cierto que Dios tiene todo el control de todo. Pero obviamente la Biblia nos dice de una forma contundente que Dios no peca.
Dios no hace el mal. O sea, el Todopoderoso no puede hacer nada malo. Dios nunca va a crear el mal, nunca. Tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza. Dios, Él todo lo puede, todo lo hace, tiene el control de todo, pero ¿cómo entendemos la presencia del mal en el mundo? A veces, ¿sabes qué pasa? Que Dios, en su voluntad soberana, Él permite. A veces Él permite las tragedias. Él permite que la tierra se seque. Él permite que no haya cosechas. Él permite a veces que Satanás se levante y genere cierto caos, pero nunca le va a permitir triunfar al diablo. Siempre el Señor va a salir victorioso en toda circunstancia. Y eso es lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Ahora, no dice cada cosa, dice todas las cosas. Hay cosas que ocurren en tu vida que no son buenas. Hay cosas que vienen a perjudicarte, a hundirte, a derribarte. Pero ¿qué hace Dios con todas las cosas? Dios las junta, las toma, las mezcla y el resultado es algo positivo para tu vida y para mi vida. Hay algo bueno de todo eso que Dios saca en nuestra vida. Hay algo bueno que Dios saca en nuestra vida. Ahora, quiero decirte, nosotros siempre en toda circunstancia tenemos que decidir ¿en quién confiamos? Si confiamos en Dios o nos distanciamos de Él. Tu dolor, mi amado, no va a durar para siempre. Tu dolor no va a durar para siempre. En la vida de José fue así y eso es lo que nos enseña. Lo que venga, más bien, le dará significado a lo que esté ocurriendo ahora. Lo que va a venir le va a dar significado a este presente que tú estás viviendo. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Búsquelo en su Biblia y léalo junto conmigo, porque dice aquí la Escritura, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué dice? Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gloria a Dios. Espera en Dios. Sostén en tu esperanza tu fe, en ese Dios que no te falla. Ahora, otra lección que me gustaría resaltar, y aquí por favor ponga mucha atención, porque esto va a ser la parte importante de este mensaje. Mire, es que Dios en la vida de José estaba interesado en su restauración completa, y Dios está interesado en tu restauración completa. No nada más quiere cambiar parte de ti, porque a veces nosotros queremos cambiar en algo que es lo que más conflicto nos está dando. Ay, Señor, es que yo tengo un problema con el alcohol, tengo un problema con la ira, tengo un problema con mis deseos, yo quiero que cambies eso, pero no, a veces eso son solamente cosas externas. Lo que Dios quiere cambiar es completamente, restaurarte totalmente. Cuando José recuperó la libertad y ahora empezó una nueva y bendecida vida, ahora era un hombre poderoso, rico. ¿Sabes qué pudo haber hecho José? Él pudo haber tomado un ejército de egipcios, pudo haber tomado carros y les hubiera podido ordenar al ejército, oigan, tengo una idea, acompáñenme a la tierra de Canaán, voy a ir a ajustar cuentas con mis hermanos. Esos hermanos míos me la van a pagar, ya es hora. Pero ¿sabes qué hizo? No hizo nada, al contrario. ¿Sabes qué hizo José? Olvidó su pasado. Enterró su pasado. Y muchos de nosotros muchas veces traemos cosas arrastrando en nuestro pasado que te están ahí empujando, deteniendo. Ustedes han venido aquí no para comprar alimentos, sino para ver la tierra, para buscar nuestras debilidades, y les dio una dosis de su misma medicina a sus hermanos. Ahora van a conocer algo de lo que yo he vivido. Y es que, hermanos, amigos, José era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Cuando le picaban, le dolía exactamente al igual que nosotros. Y lo que vivió, no pienses que no tuvo ninguna importancia. Aunque Dios estaba con él, le había dejado una herida, le había dejado huellas. Y esa herida seguía viva. Pero Dios quería trabajar en su vida. Sí, José, qué bueno que vas a olvidar, qué bueno que has olvidado, pero yo te quiero sano.
No te quiero que eso resurja en otro momento de tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás diseñado para cosas mejores. Dios quiere bendecirte. Ahora, yo no sé si tú te sientas reflejado con la vida de José, porque quizá tú vienes de una familia que ha sido una familia muy disfuncional, donde ha habido también competencia de hermanos, donde ha habido menosprecio, ¿verdad? Donde ha habido situaciones difíciles. Tal vez alguno de los presentes ha sido el favorito de sus hermanos y le ha ido bien. Pero tal vez otro no fue ni siquiera el favorito de sus padres, sino todo lo contrario, y siempre te señalaban, te comparaban con los demás, con los peores, con tus primos. Siempre salías perdiendo en las comparaciones. A lo mejor te decían cosas muy hirientes, te hirieron físicamente, no sé, a lo mejor abusos, violencia, malos tratos, y quizá todo eso lo vienes arrastrando. Pero yo te digo una cosa, mira, no permitas que ese pasado dañe tu futuro o determine tu futuro. ¿Has escuchado historias de venganzas? La gente a veces vive para eso, ¿verdad? Para vengarse. Yo he conocido personas en las cárceles que ¿sabes cuál es su dicho? Pero un día voy a salir de aquí. Y a veces eso es lo que les da ánimo para estar viviendo allá adentro. Un día voy a salir de aquí y me la van a pagar esos que me hicieron daño. Y me voy a ir con ellos. O sea, y muchas veces esas historias se repiten, a veces en los hijos y a veces hasta los nietos. Alcanzan a las terceras y cuartas generaciones. Pero tú puedes determinar el día de hoy. Tú puedes hoy decirle a Dios, Señor, yo no quiero seguir alimentando eso. No voy a seguir llevándola a mi propia generación. Voy a cortar con eso como lo hizo José. A los 3 días de estar sus hermanos en la prisión, José los mandó soltar y les dijo, vayan para sus casas. Llenó sus sacos de trigo y además les devolvió el dinero que habían traído, sin que ellos lo supieran, ¿verdad? Le metió a cada uno de ellos en el costal de trigo el dinero. Pero, ¿sabes? Les dijo una condición, tráiganme a su hermano menor. Ellos le habían contado que no eran espías. Ellos le habían contado que tenían un padre, que tenía un hijo pequeño, que tenían un hermano que se había perdido y no sabían de él, estaban hablando de sí mismo. Y entonces les dijo José, mientras ustedes se van y regresan, que uno de ustedes se quede. Y efectivamente se regresan a casa, José les provee para el viaje, y el proceso de sanidad de José va a ser largo, va a ser difícil, pero él empieza a dar pasos correctos en esa dirección. Y cuando José está hablando con sus hermanos, los hermanos están hablando entre ellos. Fíjese, José está hablando a través de un intérprete con ellos. José habla el idioma de hebreo, pero también habla el de los egipcios. Entonces se dirige a ellos con lengua egipcia. Y entonces los escucha hablar, dice el verso 21 del Génesis 42. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos no sabían que esa persona les entendía. Ellos no sabían y entonces están ahí. Y dice el versículo 24, fíjate, hizo José una cosa al escucharlos, los entendía perfectamente, cómo ellos estaban culpándose, cómo ellos traían el sentido de culpa aquí en sus almas, en sus mentes, en sus corazones. Y ellos dicen, es que no lo escuchamos, nuestro hermano nos rogaba. Y el verso 24 dice, y se apartó José de ellos y lloró. José lloró, o sea, en ese momento José se quiebra, rompe a llorar, se quiebra, ya no puede más. Y fíjense ustedes una cosa, un detalle muy, muy importante. José no lloró en la cárcel, no lloró cuando era esclavo, no lloró al salir del pozo, no lloró en la cisterna, no lloró nunca antes. No lloró cuando lo vendieron, ni cuando lo acusaron falsamente, no lloró. Pero en esta ocasión la emoción se exaltó tanto y lloró de repente al escuchar que sus hermanos no lo habían olvidado, que sus hermanos se acordaban de él y que traían un sentido de culpa tremendo en sus almas. Y cuando los envía a Canaán, les envía grano y les envía dinero, y de esa forma, como que de alguna manera, la sanidad comienza con algo muy sencillo. Mire, vamos a poner una imagen. Quiero que veamos una imagen de esa casita.
En el año de 1882, un hombre de negocios de Nueva York llamado Joseph Richardson compró una estrecha franja de tierra en Lexington Avenida que no tenía más de 1,5 metros de ancho por menos de 35 de largo. O sea, era un rectángulo, ¿no? Pero muy chiquito, 1,5 metros de ancho por 35 de largo. Y el dueño de esta tierra, de este terreno, digamos, era Joseph Richardson. Y otro hombre compró el lote de tamaño normal al lado del pequeñito terreno. Y el otro hombre, Sarner, quería construir un edificio de departamentos que diera la avenida. Así que le ofreció a Richardson pagarle $1,000 por esa franja de terreno. Estamos hablando de 1882. A Richardson le pareció le pareció ofensiva esa suma, así que le dijo, te la vendo en $5,000. Sarner se negó. Richardson le dijo que era un tacaño y le cerró las puertas en las narices. Sarner supuso que el terreno de Richardson quedaría como estaba. Dijo, nadie va a construir nada ahí, no alcanza. Y le dio instrucciones a sus arquitectos para que diseñaran el edificio de departamentos con ventanas mirando hacia la avenida. Cuando Richardson vio el edificio terminado, decidió bloquearle la vista. Nadie iba a disfrutar esa vista y nadie iba a pasar por sobre su terreno. Así que Richardson, un hombre de 60 años, construyó una casa que tenía 1,5 metros de ancho por 35 de largo y tenía 4 pisos. O sea, la construyó de 4 pisos y tenía 2 suites en cada uno. Una vez que el edificio estuvo terminado, él y su esposa se mudaron a una de las suites. Solo una persona a la vez podía subir las escaleras o circular por los pasillos. La mesa más larga de cualquiera de las suites tenía 45 centímetros de ancho. Las cocinas eran las más pequeñas que se fabricaban. En cierta ocasión, un mensajero corpulento quedó atascado en el hueco de la escalera y después que 2 inquilinos del edificio trataron de liberarlo. Él logró salir solo, no sin antes quitarse hasta la ropa interior. Y al edificio, ¿sabes cómo le apodaron? La casa del fastidio. Richardson pasó los últimos 14 años de su vida en aquella estrecha residencia que parecía concordar con su estrechez de mente. La casa del fastidio fue demolida en 1915, la cual no deja de ser extraño porque dice que de repente había personas ahí. Una sola. Así es la casa del fastidio, queridos hermanos. Así es la casa del fastidio. Alguien de los presentes ¿ha vivido durante largos años en esa casa del fastidio? ¿Alguien aquí presente ha vivido así? Porque en esa casa, déjame decirte, vive solo. Así es la venganza. Construye una casa solitaria con espacio para una sola persona. La vida de ese inquilino se reduce a una sola meta: a ser desdichado, a hacer a alguien desdichado, y lo consigue para sí mismo. ¿Y qué necesidad? Quiero decirte que en la vida de José, esto fue lo que pasó. Y Dios te dice, mira, hablando del perdón y hablando del soltar, Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué quiere decir Dios? A mí me corresponde hacer justicia. Yo pagaré, dice el Señor. O sea, no dice que podrá pagar o que pagaría. Él dice yo pagaré. En otras palabras, ya sea en esta vida o el día del juicio, el que va a pagar es Dios. El perdón no merma la justicia de Dios. Él garantiza la retribución. Nosotros, mis amados, nos vamos a quedar cortos, pero Dios es el Dios de la justicia. Ajustar cuentas con los que nos han hecho daño no es trabajo nuestro, es trabajo de Dios. Si alguien te ha hecho daño, perdona, suelta, no te vengues. No quieras tú ocupar el lugar de Dios, porque ¿sabes qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es bendecir. Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te hacen daño.
Eso es lo que dice el Señor Jesús. Efesios capítulo 4, verso 26 y 27. Ese es un pasaje muy interesante porque nos habla precisamente de esa ira, de ese enojo guardado. Dice ahí: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esa palabra lugar, la palabra lugar, viene de un término griego que es topos. Y de ahí viene la raíz. De ahí viene la palabra topografía. ¿Y topografía qué significa? Terreno, territorio. O sea, en otras palabras, la amargura, el enojo, la ira concede territorio al diablo en tu corazón. Las amarguras, los resentimientos le invitan a ocupar un espacio en tu corazón. Y créeme que cada vez que en ti hay maledicencia, murmuración, chismes, ahí está Satanás saltando de gusto, ocupando un lugar. Lo que tienes que hacer, ¿sabes qué? Es echarlo fuera, expulsarlo de tu vida. ¿Cómo? Lo único que funciona para que Satanás salga huyendo, ¿sabes cuál es? Comienza por el perdón. Perdonando. No guardes una lista de ofensas. Desvía tu atención de aquello que te hicieron y ponla en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Ora por los que te ofenden en lugar de planear cosas contra ellos. Odia las ofensas sin odiar a los ofensores. Jesús también murió por ellos. Y si Jesús piensa que esas personas que te hirieron son dignas de perdón, es porque lo son, mis amados. Como tú y yo lo somos, sin tomar en cuenta lo que merecemos o lo que hicimos. Porque muy seguramente nosotros también no hemos sido peritas en dulce. Cuando los hermanos vuelven de Egipto, desde Canaán, ahora vienen con su hermano menor, Benjamín, les prepara un banquete, José los invita a comer con él, les da instrucciones a su mayordomo para que llenen nuevamente sus sacos de trigo y que vuelvan a colocar el dinero que trajeron en casa. Y sabes, hace José una cosa, su copa la pone en el costal de José, en el saco de Benjamín, perdón, y cuando van de camino, de repente los manda a buscar, dice: estos hombres me han robado. Yo los traté bien y me pagaron con mal, pero todo era precisamente la batalla que había en el corazón de José. Y entonces manda ya y dice uno de los hermanos de José, dice así muy radical: bueno, pues no, nosotros no somos ladrones, nosotros venimos a comprar comida solamente, traemos nuestro dinero. Y le dice: en la copa en el saco que se ha encontrado la copa, que muera. O sea, hasta radical. Y le dice el guardia: no, nada más que muera, mejor lo llevamos preso nada más. Y entonces la encuentran en Benjamín y regresan los 10. Y Benjamín se queda y vuelven. Pero sabes, empezó ahí a cambiar algo en la vida de sus hermanos. Judá, uno de sus hermanos, dijo: yo respondo por su vida. Y ahora fíjense, el trato de Jacob que había tenido para con José siendo su favorito, ahora lo había pasado precisamente a Benjamín. Y ahora sus hermanos ya se muestran más solidarios, han pasado los años, muestran más empatía. Y entonces José reconoce que ellos han cargado toda esa culpa desde hace 22 años y no lo han podido superar. 22 años viviendo una vida miserable. 22 años cargando la culpa, 22 años sin ser felices, 22 años viviendo en el pasado, viviendo ahí en que no se había sanado en ese corazón en ese momento. ¿Cuántos años llevas tú, mi amado? ¿No será el día de hoy en que tú estás aquí en la presencia de Dios y le puedas decir con todo tu corazón, abriéndolo: Señor, sana esas heridas? Reconozco mi maldad, Señor. Y déjame decirte que José ya no pudo más. Génesis 45, verso 14 y 15. Ahí José ya no fue aparte a llorar. En el verso 14 dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y sus hermanos hablaron con él. Fue besando a cada uno de sus hermanos. A Judá, el que tuvo la idea de venderlo. A Rubén, el que no hizo nada para defender a su hermano, el menor.
A Simeón y Leví, que habían actuado violentamente con él. A sus otros hermanos que habían sido cómplices. Los perdonó a todos, los besó a todos. Y besó a su hermano. ¿Cuánto tiempo tiene tú que con una persona, en lugar de mostrar afecto o cariño, te muestras distante? Porque todavía hay cosas en tu corazón. Y mira, ¿no nos recuerda esto al Señor Jesucristo? Llorando ahí el Señor Jesucristo intercediendo en la cruz, diciendo desde la cruz misma: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo acaban de golpear, lo acaban de torturar, le acaban de clavar los clavos, de ponerlo en una cruz. Y el Señor Jesús está perdonando. Él nos enseña. Si Dios sanó a aquella familia, ¿no podrá sanarte a ti? Dios tiene el poder para sanarte a ti. Y su aceite es hermosísimo para sanarte. Para que salgas del pozo en el que te encuentras, gloria a Dios. Vamos a orar. Todo lo que los hermanos encontraron en Egipto, nosotros lo encontramos en Jesús. Y Él está aquí con nosotros. Él tiene todo el poder. No sé la situación por la que estés atravesando, pero yo sí sé que Dios puede sacarte de ahí. Sé que puedes salir adelante. ¿En qué me baso para hablar de esta forma? En la palabra de Dios, en esta historia. Porque esta historia puede ser la tuya. ¿No será el momento ya de dejarle el pasado a Dios? Te han hecho daño, sí es cierto. Te han lastimado, es verdad. Pero déjale tu pasado a Dios. No quieras enterrarlo tú porque resurge. Más bien entrégaselo a Dios. Y dile: Señor, es verdad. Estoy dispuesto a perdonar. Y no porque seas bueno, hermano, sino porque nuestro Dios es bueno. No porque seas grande, sino porque Dios tiene todo el poder. Y ha preparado un lugar para nosotros. Para cuidar de nosotros cada día hasta el fin. Joven que estás aquí, a veces los jóvenes han sido lastimados, heridos. A veces no encuentran la salida. En Cristo hay salida para tu alma. No resistas más el llamado de Dios.